Buenas, yo soy el doctor Jiménez, cardiólogo del Hospital Muniz. Primero quiero agradecer la invitación a participar en este curso en nombre mío y del servicio. Lo que vamos a charlar hoy es acerca de la cardiopatía asociada al virus de inmunodeficiencia humana, que como ustedes saben, en Argentina hay alrededor de 140.000 personas infectadas por este virus, siendo aproximadamente 75% de ellas las que se encuentran bajo tratamiento antirretroviral, y un porcentaje del 65% es manejada en el sistema público. Para nosotros los cardiólogos es un dato muy relevante, ya que estas personas tienen 1,5 a 2 veces más chance de tener enfermedad cardiovascular. Y sobre todo que con la evolución del tratamiento antirretroviral, la expresión de morbimortalidad y complicaciones en esta población fue, o una de las principales es la cardiovascular. Hablemos por qué esta población tiene más enfermedad cardiovascular y sobre todo a través de qué se expresa esa enfermedad cardiovascular. Para que ustedes un poco tengan idea, inicialmente, antes del tratamiento que conocemos actualmente, la evolución cardiovascular de estos pacientes en general era a través de lo que era la miocardiopatía dilatada o la pericarditis con derrame pericárdico severo, incluido el taponamiento. A medida que la evolución del tratamiento fue mejorando la calidad de vida y pronóstico de vida, lo que estamos viendo actualmente es un poco más la expresión a través de la enfermedad aterosclerótica. Por eso este listado un poco abarca todo ello, que fue desde la enfermedad coronaria, pericarditis y miocarditis, la insuficiencia cardíaca, que es un poco el final de todo lo que es la enfermedad a través de lo que es la aterosclerosis, exacerbado en el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? La trombosis y el embolismo, la endocarditis, un apartado muy importante para la hipertensión pulmonar y obviamente arritmias y muerte súbita, que es un poco también la expresión del daño miocárdico, ¿no? Principalmente la razón por la cual estos pacientes tienen enfermedad cardiovascular es un poco un tema con tres patas, ¿no? Que es el propio virus, el huésped o la persona que se encuentra infectada y el tratamiento en sí. Todo ello es lo que un poco influye sobre la evolución de esta enfermedad, ¿no? A nivel de nuestro punto de vista. Toda la condición de inflamación crónica tiene estos pacientes, la desregulación inmune, obviamente la viremia en sí, y un dato muy relevante que son los factores de riesgo en esta población. Acá hay una estadística de un estudio de corte que lo que nos muestra un poco y es muy esclarecedor es que la población que presenta infección por VIH comparada contra la población de control sin infección al mismo grupo etario presentaba muchos más factores de riesgo. ¿Sí? Si ustedes ven, a la edad por ejemplo, de 40 a 50 años, los que tenían VIH eran 62% no tenían factores de riesgo, mientras que esa misma población sin VIH estaban alrededor de 80% sin factores de riesgo. Eso nos marca un poco los hábitos y la vulnerabilidad que tienen estos pacientes. Ya entonces abocados a lo que es la aterosclerosis en sí, en esta población, toda la evolución que habitualmente vemos nosotros los cardiólogos o los que manejan esta patología, la realidad es que un poco se comportan como otros pacientes inflamados crónicos, ¿no? Dentro de los cuales la disfunción inmunológica y la inflamación es la condición que lleva al estado protrombótico. Ni hablar los efectos que tienen determinados antirretrovirales, sobre todo los más antiguos, acerca de la respuesta a nivel del endotelio, que termina finalizando en la disfunción endotelial, que es un poco lo que lleva a que estos pacientes son portadores de enfermedad coronaria y vascular mucho más temprano, ¿no?
Este es un esquema que se publicó en la Circulation en 2019 y trata de explicar de manera muy escueta cómo deberíamos ver a este tipo de población, ¿no? Como un paciente inflamado crónico con sus bemoles, ¿no? La condición inmunológica, tanto de activación crónica como de presión en otros sentidos, células T e interleuquinas que expresan, eh, sobre todo se expresan a nivel del endotelio, y algo muy característico en esta población que son los factores de riesgo, que ya lo hablábamos antes, tienen a edad temprana muchos factores de riesgo que influyen sobre la aterosclerosis, ¿no? Esto genera finalmente, ¿no?, lo que es la rigidez del miocardio, la fibrosis, eh, generando la disfunción diastólica, que es un poco la expresión clínica actual de insuficiencia cardíaca en estos pacientes. Obviamente la enfermedad vascular de arterias coronarias, carótidas, renales, por toda la evolución de la placa aterosclerótica, y el final que en general se expresa por la muerte súbita o arritmias graves, ¿no? Esta diapositiva un poco tiene el objetivo de recordar algo que sabemos todos, que es la evolución de la estría grasa. Y importante acá aclarar toda la alteración del metabolismo del colesterol que tiene esta población, ¿no? Es tanto la alteración por la misma infección del virus como la relación, sobre todo con los inhibidores de la proteasa, ¿no? Y mucho menos alteración con los análogos nucleosídicos. En esta diapositiva un poco más de lo mismo, lo único y más importante es diferenciar cómo la activación que tienen las placas ateroscleróticas te pueden generar una placa inestable, o lo que viene sucediendo en la población general, que es más la evolución de una placa estable que genera cardiopatía isquémica crónica, ¿no? Tengan en cuenta que estos pacientes la expresión más es a nivel de lo que serían los eventos agudos. En esta diapositiva un poco lo que se ve en el gráfico es lo que a los cardiólogos nos gusta, cardiólogos y imagenólogos nos gusta hablar, que es de la placa caliente, ¿no? Que es la placa invadida por monocitos y activada, y en ese sentido es muy frecuente y esperado en pacientes con inflamación crónica, como los diabéticos, la artritis reumatoidea y esta población de pacientes infectados por VIH, donde lo que se ve acá es un PTC, la tomografía por emisión de positrógenes con células marcadas, que en este gráfico lo que estamos viendo es cómo está a nivel de la válvula aórtica y la pared de la aorta inflamada y por ende caliente, que así se ve. Como hablábamos previamente, la idea es diferenciar un poquito lo que más sucede en esta población, lo que yo les decía acerca de que la cardiopatía isquémica crónica, que obviamente se ve, ¿no?, en estos pacientes es menor el porcentaje. Habitualmente esta gente presenta cuadros de isquémicos agudos, que es un poco la idea también del curso, ¿no? De evaluar cómo se manejan estos pacientes en el agudo, en cuidados críticos. Y dentro de ellos, nada, la condición que conocen de infarto con supradesnivel del ST o sin supradesnivel del ST o angina inestable, ¿no? Esta es la clasificación actual de síndrome coronario agudo, donde en general debemos tomar, ¿no?, el infarto con supra o la condición de electrocardiograma con supra desnivel del ST como un infarto transmural en el 95% de los casos, y dentro de lo que es el infarto o el cuadro isquémico agudo sin supra como una angina inestable o infarto subendocárdico acorde a la elevación de biomarcadores o no. Para el diagnóstico siempre debemos tomar las tres patas de este cuadro clínico, que sería la clínica, el electrocardiograma y los biomarcadores.
Un poco con ello nosotros orientamos si es esto algo propio de origen cardíaco o no. Dentro de la clínica, lo que habitualmente debemos hacer hincapié en la expresión, ¿no? Si es el dolor es algo característico o no, o si es típico o no. Y la segunda pata de este cuadro, que sería el electrocardiograma, lo que normalmente tenemos que apuntar es a ver si tenemos isquemia, lesión o injuria, ¿no? Que sería la expresión en la onda T, el ST, el segmento ST, o el QRS, donde ya podemos encontrar el famoso QS, que sería la necrosis o lesión, ¿no? Siendo el momento más importante, sobre todo en los infartos, cuando hay oclusión total de la arteria coronaria epicárdica, que tenemos la fase hiperaguda, que lo que vemos es sobre todo en las primeras 6 horas, ¿no? La elevación del segmento ST con la T positiva que empieza a negativizarse. Aquí puse algunos ejemplos de infarto con supra, donde en este caso es supradesnivel del ST en todo lo que sería anterolateral o lateral, ¿no? Probablemente sea compromiso de la arteria circunfleja, y donde ustedes ven que también tiene un poquito de injuria o infra-ST en las septales B1, B2, que expresan un poco el compromiso especular de la cara posterior. Y el otro ejemplo de esto es un infarto sin supradesnivel del ST. Lo que están viendo es injuria subendocárdica en las derivaciones de 2, de 3 a BF y de B3 a B6. Justamente no debemos tratar de orientar esto a lesión de una arteria. Normalmente, para que tengan el concepto, cuando es sin supradesnivel del ST, lo primero que tenemos que pensar es que hay lesión de más de un vaso y apuntar justamente a eso, ¿no? Dentro de lo que es la clasificación de infarto, tomamos la clasificación universal de infarto, y dentro de ellos la última clasificación habla de 5 tipos, siendo primario como un evento de un accidente de una placa aterosclerótica, secundario al desbalance entre oferta y demanda, lo que podría ser un síndrome anémico o alguna condición de doble producto aumentado. Tercer cuadro, o el tercer tipo, es lo característico, lo englobamos dentro de lo que es la muerte súbita, y tipo 4 y tipo 5 son infartos posteriores a procedimientos, tanto el 4 como tratamiento endoluminal, una angioplastia, o el tipo 5 posterior a la cirugía de revascularización. Dentro de lo que sería la tercer pata del diagnóstico, que serían los biomarcadores, han visto ustedes la evolución que hemos tenido, inicialmente midiendo lo que era la CPK y CPK-MB y mioglobina, y posteriormente ya nos basamos en casi su totalidad en lo que sería la troponina y troponina ultrasensible. Este gráfico nos muestra un poquito, es un gráfico ya que usamos desde hace más de 25 años, que es un poco la evolución de los biomarcadores a nivel de horas posteriores al inicio del cuadro, y se le ha sumado ahora todo el uso de la troponina y cómo el metabolismo de la misma es lo que tenemos que tener en cuenta para tomar un poco el evento índice. La expresión de este gráfico un poco es que vean cómo nosotros tenemos que interpretar lo que le está pasando clínicamente al paciente, y la diferencia que hay entre una placa crónica donde está calcificado y tiene todo lo que sería la capa de colágeno muy desarrollada, versus lo que sería una placa aguda, donde nosotros tenemos una capa fibrosa muy chiquitita y un núcleo lipídico muy expuesto a vulnerabilidad, ¿no? Que es un poco lo que termina generando el cuadro isquémico agudo. Ahora vamos a desarrollar un poco lo que sería el tratamiento de estos pacientes, y lo vamos a dividir dentro de lo que sería el tratamiento antitrombótico y el tratamiento antiisquémico en sí.
Dentro de lo que sería el tratamiento antitrombótico, lo que seguramente ustedes utilizan habitualmente, y vamos a hacer un poco de profundidad en eso, es el uso de los antitrombóticos orales, que claramente es la aspirina, y después los antiagregantes como el clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Y endovenoso, que es algo más que utilizamos los cardiólogos, sobre todo durante el tratamiento endoluminal. Obviamente, cuando son cuadros de isquémicos agudos, se utiliza la heparina, tanto la de bajo peso molecular como la heparina sódica. Y teniendo en cuenta que la antiagregación es uno de los pilares fundamentales de cuadro isquémico agudo, obviamente arrancaremos por la aspirina, un inhibidor de la ciclooxigenasa irreversible, donde lo importante siempre recuerden que es el uso de la carga de aspirina. Normalmente arrancamos con media aspirina de 500, se dice 200 miligramos masticado, y después se da 100 miligramos por día. Asociado a la aspirina siempre debemos utilizar un segundo antiagregante plaquetario, que en general es el clopidogrel. Estadísticamente casi es el 80% de la doble antiagregación aspirina-clopidogrel. El clopidogrel es un inhibidor de la irreversible de la P2Y12, que inicialmente se realizaba el tratamiento antiagregante con ticlopidina, que por efectos adversos, sobre todo a nivel de la médula ósea, fue reemplazado por este. Como característica importante siempre debemos usar carga, que según la premura del tratamiento endoluminal tiene que ser entre 300 y 600. Lo debemos usar hasta los 12 meses, y acorde a las guías actuales nosotros, según qué tipo de stent utilizamos, podemos suspender el tratamiento entre los 3 y 6 meses. A su vez, en reemplazo del clopidogrel, tenemos el prasugrel, que es un antiagregante plaquetario un poco más nuevo, después del tritón, que lo que nos marca, y sobre todo la característica más importante que tiene el prasugrel, es que tiene a nivel estadístico menor tasa de recidiva. Recuerden que al tener estos pacientes inflamación crónica, la restenosis del stem y las lesiones a nivel de bifurcación son mucho más frecuentes. Entonces el prasugrel ha tenido como esa característica, ¿no? La gran diferencia que tiene con el clopidogrel es que tiene un poquito más de sangrado, y lo otro importante es que se ha visto que aumenta la carga viral de manera no significativa. Otro antiagregante plaquetario que utilizamos muchísimo, sobre todo después de lo que fueron los estudios secundarios del plató, es el ticagrelor, que tenemos que tener bien incorporado que este antiagregante en pacientes con VIH no deberíamos utilizarlo, sobre todo por el tratamiento que tienen los inhibidores de la proteasa. Sí hay un porcentaje chiquitito de pacientes que lo tienen, sobre todo con análogos nucleosídicos, pero tenemos que tener presente que el sangrado es un factor fundamental, y es un poco lo que los cardiólogos y hematólogos venimos siguiendo acerca de lo que sería el tratamiento antiagregante. Ya riesgo-beneficio, valorar cuánto tenemos de sangrado para medir qué tipo de tratamiento iniciar, ¿no? Esta tablita un poquito resumen lo que veníamos charlando, y sobre todo habla acerca de lo que es los nuevos anticoagulantes orales, que es algo que ya sería de tratamiento crónico, no en el evento agudo. Por vía endovenosa, la antiagregación, que lamentablemente se utiliza poco, sobre todo por los costos, son los inhibidores de los 2B3A, los receptores que se unen al fibrinógeno, como el oxipsimab, el eptifibatide y el tirofiban. Que esto de verdad lo único, o el único uso que estamos teniendo es a nivel de cuando hacemos el tratamiento endoluminal, y sobre todo si tenemos fenómenos de no reflow o estenosis y embolia distal. Dentro de lo que sería el mecanismo de acción del infarto sin supradesnivel del ST, como es la formación de un trombo a nivel de un accidente de placa, sin la oclusión total de la arteria, tiene toda
la lógica y el mecanismo utilizar heparina, que sobre todo a esta altura del partido usamos heparina bajo peso molecular, enoxaparina, que debe ser utilizada entre las 48 y 72 horas del evento índice. Con respecto ya al tratamiento antiisquémico, tenemos obviamente los medicamentos de uso en agudo y después en uso más de tratamiento crónico de este cuadro. Y el objetivo básico es mejorar el balance entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Con un objetivo mucho más claro de disminuir el consumo de oxígeno y aumentar la oferta. Como pilar fundamental del tratamiento antiisquémico se encuentran los beta bloqueantes. Como un dato de atención que tienen que tener es tratar de no utilizar el atenolol, por el simple hecho de que se ha demostrado que con inhibidores de la proteasa y análogos nucleósidos eleva la concentración plasmática con riesgo de tener bradicardia importante o trastorno de la conducción AB. Después del resto, en el hospital usamos mucho bisoprolol, carvedilol y nebivolol como tratamiento para bajar el consumo de oxígeno. El otro tratamiento fundamental que utilizamos en la enfermedad aterosclerótica y la cardiopatía isquémica, sobre todo, son tratamientos con estatinas. Acá, como dato fundamental o importante, es obvio que en el hospital lo que se utiliza y a nivel mundial es la torvastatina y rosuvastatina, que el cuidado que hay que tener, sobre todo con pacientes que se encuentran en tratamiento con inhibidores de la proteasa, es arrancar con dosis bajas, irlas titulando de a poquito hacia arriba. Después, como dato muy importante, no utilizar la lovastatina y la simvastatina, todo lo que sería la inhibición del citocromo P450. En este caso, estas dos drogas, por suerte en Argentina no se utilizan mucho. Acá la simvastatina, la primera década del 2000 se utilizaba y por suerte ahora con la presencia de atorvastatina y rosuvastatina lo hemos disminuido muchísimo. Después tenemos la pravastatina y la pitavastatina, que son dos estatinas con baja potencia, que se han estudiado, sobre todo la pitavastatina, en pacientes con HIV, que un poco el fenómeno que nosotros buscamos, más allá de disminuir la lipemia, es el efecto que tiene a nivel antiinflamatorio del endotelio, ¿no? Así que a tener en cuenta sobre todo esto, no utilizar estas drogas que hablábamos. Dentro de los cuadros isquémicos agudos, eh, se tomó mucho hincapié en qué terapia de reperfusión se debe hacer y cuándo, ¿no? Viendo que los eventos coronarios con supradesnivel del ST hay clara evidencia de que hay que resolverlos dentro de la ventana para reperfundir, y cambiando mucho la estrategia acorde a lo que sería la arteria abierta con lo que se expresa a nivel del electrocardiograma como infradesnivel del ST o T negativas. Esta ventana de tiempo es fundamental y demostró muchísimo la diferencia de pronóstico y sobrevida, tanto a 30 días como a un año, acorde a si vos reperfundís una arteria ocluida total en las primeras 12 horas, ¿no? Y sobre todo en las primeras 6, esto que veíamos en el electrocardiograma de la etapa hiperaguda, ¿no? Acorde a este objetivo de reperfundín, tenemos dos tipos de tratamiento. El farmacológico, que sería el trombolítico, y si no, la terapia endoluminal, que sería la angioplastia. Acorde a la presencia o no de respuesta a nivel del tratamiento endoluminal, si tenés servicio de hemodinamia o no, la posibilidad es hacer tratamiento de trombolisis farmacológica. En general, acá en Argentina usamos la streptokinasa y el TPA. Más o menos estadísticamente se utiliza 60% de streptokinasa y 40% de TPA. En el sistema público es mucho mayor el uso de streptokinasa, sin grandes diferencias. Lo más importante es que la streptokinasa en mayores de 65 años tiene un poquito más de riesgo de sangrado, y la verdad que en general se trata de utilizar el tratamiento endoluminal a través de la angioplastia.
Continuando con la terapia de reperfusión, lo indicado y a esta altura del partido ya lo que deberíamos hacer es el tratamiento endoluminal por angioplastia, y dentro de ello, como son pacientes con inflamación crónica, como los diabéticos y otros pacientes inflamados, deberíamos utilizar liberadores de droga. Y como protección a este tratamiento, lo que veníamos hablando de la doble antiagregación y el tratamiento con estatinas. Actualmente hay toda una discusión si se debe tratar más de una arteria en el evento agudo. La realidad es que lo que deberíamos discutir acá es que en general el paciente HIV, sobre todo el joven que tiene grandes factores de riesgo, tiene lesiones, como hablábamos en otra oportunidad, lesiones de bifurcación, pero en general es enfermedad más de un solo vaso. Ya pacientes con mayor edad pueden presentar más de una lesión de un vaso, y ahí la discusión es justamente esto que decíamos, si es algo para tratar en el momento agudo o diferir en un segundo tiempo la terapia del resto de las arterias. Aquí se ve la lesión que tienen en general los pacientes con HIV, que son lesiones, si ustedes ven, como la arteria toda mordida. Básicamente es el desarrollo de la disfunción endotelial a nivel del árbol vascular, y donde ven que tiene varias lesiones. Esto en general, lo que yo les decía, debe ser tratado con estén con drogas. Y un poco lo que se debe hacer, ¿no? En lugares donde realmente vos tenés la posibilidad de medir toda la luz arterial y la presencia de placa con lesión difusa. Aquí tenemos una medición donde se ve claramente que hay dos lugares con lesión severa. Esta es la arteria después de haber sido tratada con dos stents con drogas. Este es un paciente que derivamos del hospital hace varios años ya. En la coronaria derecha se encuentra ahora con lesiones leves. Aquí una foto un poco de color, algo viejo de cómo eran los stents antes. Obviamente están muy magnificados, pero un poco para tener idea, y sobre todo lo más importante, ¿no? Que es el tamaño de los stents. Resumiendo esta población, los pacientes infectados por VIH en principio han tenido la expresión por la pericarditis y sobre todo derrame pericárdico severo, y en menor medida la miocardiopatía dilatada, que viró con la presencia del tratamiento antirretroviral y la evolución de mejor pronóstico y calidad de vida a enfermedad aterosclerótica vascular, sobre todo expresada por la enfermedad vascular periférica, la enfermedad carotidia, enfermedad renal, y lo que nos abocamos hoy, que es la enfermedad coronaria. En este sentido, recordemos los tres pilares de la presencia de cardiopatía. Es, en un sentido, la propia viremia o la infección por el virus, que genera tanto disfunción endotelial como activación de monocitos con lo que sería lo que nosotros hablábamos de la placa caliente y afección valvular. A nivel de lo que es el paciente en sí, que son pacientes mucho más vulnerables, con presencia de más factores de riesgo a edad más temprana, y el propio tratamiento antirretroviral, que genera por un lado toda la alteración de los lípidos, del metabolismo de los lípidos, y por otro lado la presencia en algunos antirretrovirales de aumento de la vasoconstricción e hipertensión arterial. En ese sentido, con la terapia de reperfusión, intentar resolverlo, si se puede, por vía endoluminal, con estén liberadores de droga. Recuerden que estos pacientes en general tienen más lesiones de bifurcación o proximales, y a nivel de lo que sería el tratamiento de inicio y crónico, pensar que la doble antiagregación, evitar el ticagrelor por su alto riesgo de hemorrágico, sobre todo con los inhibidores de la proteasa, y en el sentido del tratamiento con estatinas, iniciar atorvastatina o rosuvastatina en dosis bajas, irlas titulando acorde a la respuesta clínica, y evitar la simvastatina y la lovastatina, que son drogas que en Argentina se usan poco, pero evitarlas por la inhibición del citocromo P450.